tiene un par de errores. Buenas noches a todos. Qué Bueno, nivel, muchachos. Pero ya de por sí me gusta. La impronta me gusta. el otro es, Ese. Sí, ese lo he grabado hoy antes que me empiece a apagarse la computadora. A ver. Anda Está parándolo grabado de. con A Zoom, todos. Mi así que va a nombre andar un poco pesado. bueno, va. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Facundo Sebastián y la idea de grabar este video es para mostrar una pequeña explicación desde lo que yo entendí acerca de lo que venimos viendo en la materia de control automático, es decir, sobre el lugar geométrico de las raíces y requerimientos de diseño. En este caso particular, como se observa en pantalla, voy a explicar lo que vendría a ser el ejercicio número 2, donde dice considerar el siguiente sistema, donde tenemos un filtro de entrada igual a 1, un controlador con K igual a 1, un actuador más planta que es igual a 1 sobre S por, entre paréntesis, S más 2, y un sensor de retroalimentación igual a 1. En el apartado A dice mediante SISOTool de MATLAB realizar las gráficas de polos y cero, lugar geométricos de raíces y respuesta al escalón unitario del sistema. Bueno, si nos vamos a MATLAB, aquí en el script de MATLAB yo ya tengo definido todos estos bloques. Por otro lado, también ya tengo abierta la herramienta SISOTools para, por un lado, ganar un poco más de tiempo, ya que en la computadora en la cual estoy grabando a veces se torna un poco pesado el programa, entonces para ahorrar tiempo. Muy bien, volvamos al script y veamos. Están definidos los bloques, con C1 defino el compensador, donde le pido a través del comando ZPK que me lo grafique. Con G1 vendría a ser el actuador más planta y con H1 el sensor de retroalimentación. Dado todo esto, los largo para ver corroborar si está todo bien. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Se observa que me dice C1 igual a 1, ganancia estática, G1 igual a 1 sobre S más a 1 sobre S por S más 2, como ya estaba definido, y H1 igual a 1, ganancia estática también. Visto esto, que está todo muy bien, ahora vamos al Acceso Tool. El Acceso Tool, por un lado, tenemos lo que vendría a ser el lugar geométrico de las raíces, donde tenemos el eje real y el eje imaginario. Yo, en mi caso particular, le cambié el nombre, activé la grilla, y lo mismo del otro lado, tenemos la respuesta al escalón unitario. Le cambié acá, le puse tiempo y acá amplitud, y como primera medida le pedí el overshot. Obviamente tenemos un overshot de 0 porque no está nada definido. Si nosotros nos dirigimos a lo que vendría a ser editación de arquitectura, se me va a abrir esta ventana que yo ya la tengo abierta y ahí me va a dar los diferentes bloques, así yo lo pueda cargar. Empecemos cargando C. Esperemos un rato que el programa se cargue. Muy bien, ahora ya se abrió el programa. Elijo C1, lo importo. F queda con su valor por defecto. Vamos a G. Ahí está G1, lo importo. Y por último H. Listo. Le doy OK y ahora espero que el programa me grafique. Si lo quiere, adelante un par de segundos, profe. Ahí, por ahí se traba. ¿Cuántos segundos? Y deben ser 15 más o menos ahí.
La conexión ni está lenta, ¿no? Una cruz lo que vendría a ser uno de los polos de ganancia de lazo abierto, porque cuando nosotros hicimos todo un cálculo matemático y explicación de dónde salía esto, uno de los ejemplos era este ejercicio donde especificaba de dónde salía cómo venía a ser la ganancia de lazo abierto en el bloque, la ganancia de lazo cerrado en el bloque, y se observaba que uno de los polos se iba a ubicar en 0 y el otro polo de la ganancia de lazo abierto se iba a ubicar en -2. En tanto, lo que vendrían a ser los polos de la ganancia de lazo cerrado, habíamos visto, después de realizar todo un cálculo matemático, que cuando teníamos un compensador, es decir, k igual a 1, se iban a ubicar en 0 para el eje real y en -1 para el eje real. Ahí lo estamos viendo con un punto color rosado. Por otro lado, en la respuesta al escalón unitario, vemos que tenemos un overshot de 0, es decir, que no tenemos prácticamente sobrepico, y yo le podría pedir otra característica interesante también, que vendría a ser el steady state, para ver, o le podría pedir todas las características. Vemos qué pasa. Cuando yo le pido esa característica, me dice que el setting time, el tiempo de estabilización, es de 5,83 segundos. Muy bien. Eso vendría a ser todo lo que compete al apartado A. Veamos el práctico de vuelta para ver qué es lo que me pide en el apartado B. Ahí yo ya lo definí. Ahí están las gráficas. Y ahora dice, apartado B. Establecer sobre la gráfica del lugar geométrico de las raíces el siguiente requerimiento de diseño. Setting time, tiempo de estabilización menor o igual a 3 segundos. Bueno, vamos de vuelta a las ISO Tools. Y acá, en el lugar geométrico de las raíces, hacemos clic derecho. Y a donde dice requerimiento de diseño, nuevo, insertamos este nuevo requerimiento que nos pide el práctico. Esperemos a ver que se cargue un poco. Ahí está. Y justamente ya sale el setting time y en vez de por defecto figura 1, le ponemos 3. Una vez que le ponemos 3, le damos enter y ok. Esperemos a que se cargue. Una vez cargado, observamos que en el lugar geométrico de las raíces, el gráfico por un lado quedó con un color normal, blanco que teníamos, y por el otro lado el gráfico se manchó o adquirió un color marrón o crema para algunos. Todo depende del punto de vista que uno lo ve. Bueno, esto nos está indicando que nuestro sistema, o lo que nosotros queremos controlar, recayó dentro de un lugar en el cual, en un área, yo lo defino de la siguiente manera, como un área fuera de trabajo. ¿Por qué un área fuera de trabajo? Porque en este caso no se están cumpliendo con los requerimientos de diseño solicitado. Es más, observamos que los polos de ganancia del lazo cerrado se encuentran dentro de esta área que no se cumple con los diseños de requisitos solicitados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso, si yo modifico el valor del compensador? Aquí por defecto está en 1, como lo habíamos definido. Pero ¿qué pasaría si yo lo modifico y le doy un valor, por ejemplo, de 20? Veamos a ver qué sucede con estos polos. Esperemos. Vamos a volver. Ahí está. Cuando yo le doy un valor 20 a este compensador, modifico, digamos, la ganancia, he aumentado esta ganancia, vemos que tengo
en la gráfica, obviamente de la respuesta al escalón unitario, vemos que tenemos un setting time, tiempo de estabilización, de 3,78%. Pero la gráfica me está presentando que el sistema tiene un cierto sobrepico. Es más, el overshot, ¿de cuánto es? De 48,5%. Un sobrepico muy importante, un valor muy grande. Entonces, si nos volvemos al práctico, acá nos decía establecer las condiciones de diseño. Bueno, yo ya la establecí. Y como conclusión yo pongo, gráficamente se observa que en el lugar geométrico de las raíces, cuando se tenía una ganancia de k igual a 1, que ese era el valor que hemos definido por defecto, no existían valores para los cuales se cumplan los requisitos de diseño solicitados. Y era más que obvio, porque cuando nosotros, o cuando yo en este caso, como soy el que estoy explicando, había modificado y le había agregado el setting time de menor o igual de segundo en el lugar geométrico de las raíces, ya no estábamos cumpliendo con las condiciones de diseño solicitadas que nos pedían. Es por eso que se procedió a aumentar la ganancia hasta un valor de k igual a 20, hemos aumentado el compensador hasta 20, y se observó que a medida que la ganancia aumenta del controlador, también aumenta considerablemente el sobrepico del sistema. Eso también lo observamos, si quieren lo podemos volver a observar. Aquí tenemos un overshot, es decir, un sobrepico del 48,5%, un valor muy elevado para este sistema. Algo que no sería considerable, que no cumpliría con los requisitos del diseño. Entonces sigamos con el práctico. Dice, ha aumentado considerablemente el sobrepico del sistema y no se está cumpliendo con las condiciones de diseño requeridas, ya que la gráfica del lugar geométrico de las raíces se observa que se encuentra en la zona fuera de trabajo. Yo la defino así, zona fuera de trabajo o área fuera de trabajo, porque es el lugar donde no se cumplen con los requisitos de diseño. No va a haber valor que me diga si estás cumpliendo con los requisitos de diseño. Es por ello, dice, que se tendrá que buscar otra manera, implementando otros métodos que ya veremos en el apartado siguiente, para cumplir con esta condición. El apartado este también me pedía los valores de K para los cuales se cumplen el requisito solicitado, es decir, los valores que puede tomar el compensador para los requisitos solicitados. Entonces, como se vio que ya es prácticamente no tengo que tener requisitos, yo defino de la siguiente manera. No existe un valor de K que satisfaga las condiciones de diseño solicitado. Eso es obvio, porque estábamos en un área fuera del trabajo, y lo vuelvo a repetir porque es importante. Sumado a que presentaba un sobrepico muy considerable, un valor de 48,5% en un sistema, no sería apto, digamos. Imagínense si queremos medir temperatura o otra variable, como siempre dijo el ingeniero, ponía el ejemplo de temperatura, es muchísimo. Entonces, no tenemos valores de K para los cuales satisfaga las condiciones de diseño solicitadas. Ahora vamos al apartado C y me dice, agregue un 0 en S igual a menos 3 en el compensador. Observar y comentar las modificaciones que sufrió el lugar geométrico de las raíces y la respuesta al escalón. Indicar si existe valores o rango de valores de K que cumplan con las condiciones de diseño solicitadas en el punto B. Bueno, vamos de vuelta acá. Y ahora, acá en el compensador, hacemos clic, le dejemos su valor por defecto de 1, como ya tenía, y acá donde dice dinámica, hacemos clic derecho, y ponemos añadir polo o 0, y nos vamos a un 0 real. Entonces hago clic ahí, espero que el programa se cargue,
y ahí ya me da el cero real. Por defecto, su localización siempre es en -1. Modifiquemos esto y pongamos -3. Le damos Enter y listo. Vemos que cuando le agregamos al compensador un cero real en -3, acá se observa los nuevos valores que tenemos, y cuando tenemos un valor de k igual a 1, por un lado tenemos un polo que todavía se encuentra fuera de los requisitos de diseño, y otro polo que ya está dentro de los requisitos de diseño. Está muy próximo a este polo de ganancia de lazo abierto. Y acá con este círculo rojo, en -3, está ubicado el cero real que agregamos al compensador. Observamos también que la gráfica ha cambiado su forma, tiene otra forma, y acá observamos en la respuesta al escalón unitario que tenemos un setting time ahora de 7,23 segundos y un overshot de 0. No, este sistema prácticamente no presenta error porque se estabiliza en 1, pero a nosotros nos pedían como condición inicial en el apartado anterior que teníamos que tener un setting time menor a 3 segundos. Bueno, acá, para ahorrar un poco de tiempo, yo luego de realizar una serie de cálculos encontré que el compensador tiene que valer 2,2.12 para, cuando yo le agrego que tiene el valor 2.12, ahora ya se encuentran en este lugar los polos de ganancia de lazo cerrado, y tengo ya el requisito de diseño solicitado de tener un setting time menor o igual que 3 segundos. Y acá se puede observar el nuevo valor que tomó el compensador. Obviamente, esa va a ser, digamos, la función ahora del compensador. Entonces, ¿qué también observamos acá en la gráfica de la respuesta al escalón unitario? Que ya no tenemos sobrepico. Obviamente ahí tenemos overshot de 0,0466. Ahora, si volvemos al práctico, ¿qué es lo que yo puse como conclusión? Al implementar un cero real en s igual a -3, se observa que la gráfica del lugar geométrico de las raíces fue modificada y dando lugar a que si se aumenta la ganancia del controlador hasta un valor de 2,12, porque por defecto lo habíamos vuelto a 1 y después lo modificamos a 2,12, se estará cumpliendo con la condición de diseño solicitado de tener un setting time menor o igual a 3 segundos. Es decir, un setting time, decimos, cuando nos referimos un tiempo de estabilización menor a 3 segundos, menor o igual a 3 segundos. Por otro lado, se observa en la gráfica de la respuesta al escalón unitario que a medida que el valor del control de K del controlador o compensador aumenta hacia valores más grandes, mejora cada vez su tiempo de estabilización. Y eso es obvio, también lo observamos. Ahora la pregunta surge, ¿qué valores o hasta cuál valores yo le puedo dar a la constante K esta que vendría a ser del compensador, es decir, hasta el compensador, para que me cumpla con el requisito de diseño solicitado? Bueno, yo en mi caso particular empecé de 2,12, era donde se cumplía ya el setting time, es decir, el tiempo de estabilización menor o igual a 3 segundos, hasta un valor de 225. ¿Por qué de 225? Bueno, yo pongo acá nota, se consideró el rango de valores del controlador K hasta el valor 225, ya que en dicho valor se tiene un porcentaje de overshot del menor o igual al 1%. Es decir, tenemos un sobrepico menor o igual al 1%. Veámoslo a esto aquí en la gráfica
gráfica de la respuesta al escalón unitario. Le doy de vuelta doble clic al compensador, seguramente ya se me lo abrió, ahí se me lo abrió, y le modifico. En vez de 2,2, 225. Bien. Muy bien. Y ahí se observa el logro del 1%, un setting time. Ahora si teníamos un 3%, ahora miren a cuánto bajó, a 0,046, y una amplitud de pico de 1,1. Un sistema medianamente muy bueno, a lo que parecía algo que no se iba a cumplir. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que al principio teníamos un sistema que, cuando nosotros le añadimos una condición de diseño, como ser un setting time menor o igual a 3 segundos, es decir, nosotros no podemos modificar nada. Lo único que podemos modificar es el compensador. Eso es lo único, porque después la planta más el actuador, eso ya viene definida. La retroalimentación podemos definir, modificarlo, pero a veces se torna un poco complicado. Entonces, lo único que nosotros podemos modificar es el compensador. Cuando modificamos el compensador digamos, le agregamos un cero real, se observó que ya cumplíamos con los requisitos de diseño. Entonces, a veces suele pasar que tenemos que agregar otras variables o otras, como por ejemplo en este caso un cero real, puede ser que sea un integrador, que eso es un cero en el origen, u otras variables tenemos que tocar para poder cumplir con las condiciones de diseño. Eso es todo. Espero que les haya gustado y que los hayan entendido. Muchísimas gracias. Opiniones, ingeniero. ¿Mía? Sí, Excelente. está muy bien. Excelente porque, quiero que entienda, Juancito, es muy difícil transferir, es muy difícil resumir, y lo poco o mucho que le haya absorbido, en este caso Facundo, lo ha expresado perfectamente bien, más allá de que ha tenido un par de errores que no tienen nada que ver y uno hubiera querido un poquito más. A mí me pareció fantástico. Fantástico porque realmente ha resumido lo que uno quería. Fíjate qué distinto es hacer un práctico, que uno lo lea en un PDF, a que un alumno te lo esté explicando, un estudiante te lo explique. ¿Sí? O sea, a mí me ha gustado y yo espero que sirva como ejemplo, y como ejemplo a superar, ¿no? Porque la verdad que está muy bien explicado, le faltan detalles que se puede llegar a ver, algunas cuestiones. No se trata de un área geográfica, se trata del lugar geométrico por donde se mueve en realidad. Es decir, cuando el lugar geométrico de la raíz está en la zona sombreada, es mucho más difícil que se puedan cumplir las condiciones de requerimiento. Aunque a veces, estando el lugar geométrico sombreado y otra parte no, puede ser que se cumpla, pero normalmente no se cumple. Entonces la idea es tratar de tener los polos del ácido cerrado del lado donde no está sombreado. Quiere decir que ahí cumple las condiciones. ¿Y cuál es el límite? El límite, eso es lo único que a mí me parecería muy importante destacar. El límite es justamente donde los polos del lazo cerrado pasan en la línea de requerimiento. Y ese punto es 2,12. A partir de ahí hacia arriba, cumple. A partir de ahí hacia abajo, no. O sea que la moraleja sería que mayor de 2,2, como K, cumple. Para arriba. De 2,2 para abajo, no cumple. Entonces, yo le hago una consulta a los chicos que van a ser ingenieros. Si usted tiene que crear un amplificador que ya tiene un polo, un 0 en menos 3, como está ahí ese compensador, ¿ustedes qué harían? ¿Qué sería más barato? ¿Hacer un amplificador que amplifique 255 veces o uno que amplifique 2,2 veces?
2,2 veces. Exactamente. Entonces el valor óptimo es 2,2. De ahí para arriba, sí. La teoría dice que arriba de 2,2 hay que ir para arriba. Bien. Pero el valor óptimo es 2,12, 2,13, 3. Algo que sea fácil de hacer, que no amplifique ruido y no haga nada, sino que sea un amplificador muy sencillo de fabricar. ¿Se entiende? Porque en la ingeniería se trabaja sobre la mínima, no sobre la máxima. ¿Se entiende? O sea, pero la verdad, yo lo tengo que felicitar a Facundo. No sé, ingeniero, ¿usted qué opina? Sí, a mí también me gustó. Evidentemente tiene un muy buen jefe de trabajos prácticos y ¿no te ha gustado eso? Sí, me ha gustado, pero ¿sabes qué quería agregar a lo que vos decías, Juan? Yo creo que ustedes han escuchado de mí, principalmente de mí y Juan también, pero yo hago mucho hincapié en que eh, nosotros en Tucumán somos muy gauchos hasta para hablar. Y cuando uno evalúa un trabajo práctico, yo evalúo no solamente que esté realizado, sino que tenga el texto que tenga que tener, que no se equivoquen ortográficamente, que sea una presentación como si fuera un manual de usuario, siempre hablé de eso con ustedes. En este momento, Facundo hizo un ejercicio y lo hizo ¿de qué manera? Lo vendió. Se vendió él y vendió el ejercicio. Y eso es lo que tiene que hacer un profesional. Ustedes como profesional, cuando ya estén ejerciendo, cuando ya sean ingenieros, se tienen que vender de esa forma. Hablar claro, conciso, hablar en forma pausada, que se entienda, vender el producto, venderse ustedes mismos, y eso es lo que me gustó de Facundo. Más allá de que uno pueda hablar más gaucho que otro, que eso es normal, eso no hay forma. El tucumano en algún momento le va a salir el tucumano, por más que quiera poner muchas R's, pero digamos, ¿se entiende lo que le quiero decir, chicos? O sea, yo estoy evaluando a Facundo Luque desde todo punto de vista, desde el punto de vista cómo habló, cómo lo presentó, cómo hizo. Los errores son ínfimos y ahí faltan conceptos teóricos, pero fue fantástico. Y sabes que Sí, me está Muchas gustando gracias. esto, ¿no? Me está gustando esta forma, Juan, te aviso, ¿no? sí, bueno, yo la vengo implementando al tema este de que los chicos graben los videos. Ya más o menos le he comentado que para los exámenes finales de las materias que dicto yo, con esta modalidad de virtual, me parece que la grabación del video, esta así como lo hizo, es una buena forma de evaluar, digamos, una exposición. Sí. A mí no me gusta el tema del examen donde el alumno se presenta con gastritis de los nervios que tiene porque no Ah, sabe qué le va a pedir el viejo. claro. No, que la vida real no es así. En todos los trabajos te encargan el trabajo, te dan unas especificaciones, se llega a ponerse de acuerdo el cliente y el prestador en cuanto a la plata, te da un tiempo y no es que vos tenés que ir y decir de memoria todas las cosas que tenés que saber para hacerlo el trabajo. Es más, cuando lo estás haciendo el trabajo podés consultar bibliografía, etcétera. Entonces los exámenes, me parece a mí que tienen que ser de esa manera. Entonces, con la modalidad esta virtual que estamos haciendo, yo 24 horas antes del examen le digo cuál es la situación que tiene que resolver. Y él tiene que, el estudiante que está rindiendo, tiene que preparar un archivo a donde figure el link al video y en el video hace la explicación. Por supuesto, en el práctico tiene que figurar también, bueno, los circuitos, los esquemas que usa, qué sé yo. Pero en el video explicar. Entonces, me parece que esa es una buena forma. Hasta inclusive si los exámenes son presenciales, también se puede, que en vez de que él lo recite, que grabe el video y en el examen lo vemos. O sea, ahora con el asunto este, no he tenido oportunidad yo de asistir a ninguna charla de la famosa aula híbrida. ¿Vos has sentido algo de eso, ingeniero? Hoy a las 3 era, Sí, pero yo no pude estar porque yo tenía clase. sí, yo tampoco no he podido.
Pero evidentemente la educación, después de esta pandemia, que no sé si hay muchas cosas que va a dejar positivas, pero esa es una cosa positiva que veo yo, que nos han obligado a usar herramientas que están buenas, que normalmente no las usábamos, pero están buenas. Y una de esas es la grabación de la resolución de las situaciones que se le plantean. Eso está bueno. A mí también me gustó el trabajo de Lucas. Está bueno. Bueno, justamente solamente había que reforzar el hecho de que, como le digo, lo que se está buscando es encontrar el punto en el cual empieza a cumplir los requerimientos de diseño, ¿sí? Y de ahí para adelante, ¿sí? Y siempre, o casi siempre, coincide con la intercepción del lugar de las raíces, con la línea esa que marca la delimitación entre la zona sombreada y no sombreada. A veces ustedes en el gráfico no lo van a poder coincidir, pero es una cuestión de aproximación de las gráficas, porque Mandar tiene eso, pero en realidad está muy cerca de ese valor. ¿Se entiende lo que le digo? El ejercicio 3 es muy parecido y encima al final tiene un link que si ustedes lo abren, lo vais llevando de la mano a la resolución del ejercicio 3. ¿Y por qué quiero que hagan eso? Porque ese ejercicio 3, el resultado de ese ejercicio 3, lo vamos a tratar de usar en el último practice test, que es PID, que es PID. ¿Sí? Bueno, eso era todo, profe. La verdad que estoy muy contento. Creo que me voy a abrir una... No sé, ¿están grabando? Sí. Está grabando Prado, el peligroso, ya te digo. Ah, sí. Bueno, eso era todo, profe. Nada más que eso. ¿Se das cuenta? Y está bueno, porque es una forma distinta de explicarla que no solamente el profe tiene la última palabra. Eso está bueno. Y si él le hubiera dado una explicación que hubiera tenido algún error, nosotros vamos parando el video y le vamos diciendo cuál es el error. Y ahí también se aprende. ¿Se entiende? Una última consideración a raíz de lo que vos has comentado, ingeniero, de la ganancia del controlador, siempre hay que tratar de llevarla al mínimo. Miren, acá tienen un... Profe, Sí. solo un comentario nomás. El profesor, el ingeniero, dijo del tema del vocabulario. Yo me acuerdo el año pasado, por ejemplo, los que hacían mucho hincapié en eso era el profesor Esteves y el ingeniero Fons, ellos dos que hacían mucho hincapié en eso. Y sí, Por ejemplo, cuando estábamos, el ingeniero Esteves, él explicaba, yo hacía un circuito RC, por decirle un ejemplo, y si nosotros queríamos preguntarle algo, él decía, bueno, sí, ustedes pregunten, las dudo todo, pero tienen que expresarse académicamente, y si nosotros nos confundíamos, él nos iba corrigiendo. Claro, sí, esa es la Él idea. nos iba diciendo, no, así no, y nos daba así las pautas, siempre nos Esa es la tiraban idea. las pautas, ¿no? Quiero que entiendan, chicos, que en algún momento ustedes, cuando sean ingenieros y tengan la suerte de ejercer como ingenieros, en algún momento se van a parar en una sala de reunión o en un anfiteatro y van a tener que explicar algo al dueño, al que está por invertir, a estudiantes, a un auditorio que está buscando o necesitando algo, y ustedes tienen que saber expresarse perfectamente bien. No importa el tono tucumano, salteño, santiagueño, no importa, eso es muy difícil de erradicar, o un cordobés, ¿sí? Pero tienen que tener una buena forma de expresarse, clara, concisa, segura, ¿me entiende? Siempre y más por suerte, nosotros en la ingeniería, las cuestiones técnicas son mucho más fáciles de resolver que otras cuestiones psiquiátricas, psicológicas y otras cuestiones así, ¿no? Digamos, nosotros en este ámbito nos sentimos mucho más cómodos, ¿sí? Es como el inglés técnico, es mucho más fácil que el inglés coloquial, ¿sí? Bueno, acá sería lo mismo, ¿sí? O sea, en el proceso de esto de enseñanza y aprendizaje que el profesor está haciendo un curso ahora, el profe Juan Luna, él sabe bien de que la forma de evaluar ahora es una evaluación continua, es una evaluación global.
no es una evaluación solamente del contenido que da el alumno o el estudiante, sino se evalúa generalmente, o sea, la materia de control automático va a hablar sobre el control automático y va a hablar de otras cuestiones de gramática, cuestiones de expresiones, cuestiones de presentación, formatos, o sea, es una evaluación global de cada estudiante, ¿sí? Por lo menos así lo estamos viendo nosotros, ¿no? Sigamos. Sí, yo lo que quería plantear era respecto, tú hablabas de la ganancia del controlador que hay que elegir la mínima. Y eso es verdad, es así, porque no tienen que perder de vista ustedes que este controlador toma la señal de error y genera una acción de control. Esa acción de control, si es grande, se le llama o se le dice agresiva, muy agresiva, poco agresiva. Si vos pones mucha ganancia acá, la señal de control va a ser muy agresiva. Y los que sufren las consecuencias son los actuadores. Porque aparte de los actuadores, supongamos que sea una válvula que abre el paso de un fluido, eh, ese puede ser un ejemplo de actuador, eh, un ejemplo de actuador a donde se pueda ver las limitaciones que tiene el actuador. El actuador, por ejemplo, el controlador le dice que esta válvula tiene que cerrarse y se va a cerrar. O dice tiene que abrirse y se va a abrir. Pero esto se va a abrir hasta cuando esté abierta al máximo. Entonces acá, por cálculo, probablemente vos llegues a que la ganancia de este bloque tiene que ser 225, como decía Lucas. Pero capaz que a los 100 de ganancia, este actuador ya está abierto del todo. Entonces, por más que este genere una señal altísima, este actuador no le va a hacer, no le va a hacer caso, porque ya está abierto del todo. O sea, tiene límites, tienen límites los actuadores. Una válvula no se puede abrir más de lo que se abre, no se puede cerrar más de lo que se cierra. Un motor tiene una velocidad de giro máxima a la cual eh, no puede ser una velocidad de giro más grande que la que él tiene. Entonces, no tiene sentido de que vos generes una acción de mando que tenga mucho valor con una ganancia alta acá en el controlador si el actuador te está limitando. Es más, ahí ya toda la teoría se va al diablo porque estás entrando en una zona que es no lineal. Cuando vos llegás a los límites del actuador específicamente, eh, no podés hacer más nada. Y encima ya toda la teoría se va al diablo porque la transformada de Laplace funciona únicamente cuando son los sistemas lineales. Entonces ahí ya empiezan a aparecer problemas de otro tipo. Por otro lado, está el tema del ruido. Todo ruido que entre acá es amplificado y sale acá. Y ese ruido amplificado va a actuar como entrada sobre el actuador. ¿Entendés? Y si vos tenés actuadores del tipo mecánico o un contactor, supongamos, todo ese ruido le va a hacer mal. Los sobrepicos a los actuadores son malos. O sea, lo exigen Ahí mucho. cuando decimos nosotros que lo hace zapatear al actor, al contactor, ¿te acuerdas? Claro. Y lo quema. Y les disminuye el tiempo de vida. Así que por eso es que la acción de control no tiene que ser muy agresiva. Y también tiene que ser eh, limpia de ruido. Hay métodos para hacer tratamiento, ¿no? Normalmente se ponen filtros aquí para que el sensor no meta ruido en esta zona. Bueno, nos hemos ido del tema a raíz de lo que salió de la conversación con Lucas. Lo que yo quería que hoy veamos es la acción de control proporcional, que es más o menos lo que venimos viendo, porque poner una K aquí y variarla es que la acción de control es proporcional a la señal de error. Acá hay unos cuantos párrafos que me gustaría que lo leamos para que se entienda. Lo voy a leer yo en voz alta. En los inicios de la era industrial, el control de procesos se llevó a cabo mediante tanteos basados en la intuición y en la experiencia acumulada. Un caso típico es el control de acabado de un producto en el horno, donde el operario era realmente el instrumento de control,
que juzgaba la marcha del proceso por el color de la llama, por el tipo de humo, el tiempo transcurrido y el aspecto del producto, y decidía así el momento de retirar la pieza. En esta decisión influía muchas veces la suerte, de tal modo que no siempre la pieza se retiraba en las mejores condiciones de fabricación. Más tarde el mercado empezó a exigir mayor calidad en las piezas fabricadas, lo que condujo al desarrollo de teorías para explicar el funcionamiento del proceso, de las que derivaron estudios analíticos que a su vez permitieron realizar el control de la mayor parte de las variables de interés en el proceso. En la figura se muestra un esquema general del bucle o lazo de control realimentado. La función de transferencia del proceso normalmente incluye, además de su propia dinámica, los bloques correspondientes a actuadores y o bloques de amplificación necesarios para accionar. La mayoría de los controladores automáticos industriales son de tipo electrónico, hidráulico, neumático o alguna combinación de estos. Y bueno, ahí está el diagramita que nosotros venimos estudiando. Acá en rojo está enmarcado lo que nosotros le llamamos en general GDS. Para introducir el tema de los controladores, resulta conveniente apoyarse en un ejemplo. Supóngase una aplicación típica como el calentamiento de agua en un tanque por medio de una entrada de vapor controlada por un operario, teniendo en cuenta que hay un determinado caudal de entrada y de salida de agua del tanque. El operario mide la temperatura del agua con la mano y acciona la válvula de vapor para mantener el agua a la temperatura deseada. Supóngase que ha conseguido su cometido cuando se produce un aumento en el caudal de entrada de agua. Como la válvula de vapor sigue en la misma posición, el equipo no llegará a calentar el mayor caudal de agua fría de entrada, por lo cual la temperatura de salida disminuirá. Ahora bien, debido a la inercia del proceso, pasará cierto tiempo hasta que el operario empiece a detectar que el agua está más fría. Cuando éste note la disminución de temperatura, deberá compararla con la temperatura que desea y calcular mentalmente cuántas vueltas debe darle a la válvula de vapor y en qué sentido, y a continuación realizar la corrección, necesitando para toda esta operación un cierto tiempo. También pasa un cierto tiempo hasta que los efectos de la corrección de la posición de la válvula se notan en la temperatura de salida y son sentidos por el operador. Solo entonces es capaz de saber si su primera corrección ha sido escasa o excesiva. En este punto efectuará una segunda corrección que al cabo de un cierto tiempo dará lugar a otro cambio de temperatura. El operador observará los resultados de esta segunda corrección y realizará otra tercera y así sucesivamente, constituyendo el lazo cerrado de control manual. Es evidente que si el tanque contiene una gran cantidad de agua, de tal modo que esa masa considerable de líquido estabiliza y resiste los cambios que pueden causarse a la temperatura por variaciones en el caudal de entrada o de salida, en la presión del vapor o en la temperatura ambiente, el operario debería estar muy atento y le sería casi imposible mantener la temperatura de salida de agua en un valor constante. Se llega así a la necesidad de introducir un dispositivo dentro del lazo con el objeto de automatizar el control. El controlador es el elemento encargado de procesar la señal de error y generar otra acción de control capaz de disminuir su valor para conseguir la máxima precisión. Pero el controlador tiene aún más tareas. Cuando se plantea un problema de control, por lo general se especifican un conjunto de especificaciones que debe cumplir el sistema para considerar que está operando adecuadamente. Estas restricciones están dadas en términos de estabilidad, velocidad de respuesta y precisión, las tres premisas básicas del control. Se dice que un sistema está controlado cuando todas ellas se cumplen satisfactoriamente. Desafortunadamente suele suceder que cuando se mejora alguna de ellas, una de las dos restantes o ambas se degradan, por lo que se hace necesario establecer un compromiso que satisfaga en la medida de lo posible las especificaciones funcionales del sistema. En general, el controlador debe mejorar las prestaciones del sistema, lo que supone reducir el efecto de variaciones en los parámetros del sistema,
reducir los efectos de las perturbaciones, reducir el error en estado estacionario, mejorar la respuesta transitoria, por ejemplo, haciendo que el sistema responda más rápido a cambios en la señal de referencia, haciendo que la respuesta del sistema sea menos oscilante, haciendo que la respuesta transitoria presente un menor sobreimpulso. Dado que la planta G sub PDS, así como los elementos de medición HDS son fijos, es decir, no se los puede alterar, solo queda modificar la manera que trabaja el controlador dentro del lazo. Acciones de control. Bueno, acá viene, vamos a seguir leyendo, pero en estos apuntes que saqué, no me acuerdo de dónde, habla del control on-off que nosotros ya lo vimos. Así que esa parte del control on-off la vamos a saltear. La acción de control se refiere a cómo se emplea la señal de actuación UDT en los elementos de control para lograr la corrección de la salida. En el control manual descrito en el ejemplo, el operador puede hacer las correcciones en la válvula de vapor de diversas formas. Puede abrir o cerrar la válvula completa e instantáneamente. Puede abrir o cerrar la válvula lentamente a una velocidad constante mientras se mantenga la desviación. Puede abrir la válvula en mayor grado cuando la desviación es más rápida. Puede abrir la válvula un número constante de vueltas por cada unidad de desviación. Puede combinar varios de los métodos anteriores. Acá ustedes están viendo de que si el control al problema este que estamos viendo nosotros, de mantener la temperatura de un tanque de agua, que tiene mucha agua, a donde va entrando por un lado agua fría y por otro lado sale el agua que en teoría tiene que salir a una temperatura constante, el operador tiene que estar permanentemente atento a cualquier variación que haya, porque puede ser que se esté consumiendo más agua de ese tanque, o sea, que esté saliendo más agua, o puede ser que entre más agua, o puede ser que cambie la temperatura ambiente. Entonces, a todas esas cosas tiene que estar el operador, tiene que estar atento y tiene que hacer las correcciones pertinentes. Ahora, cuando hace una corrección, tiene que esperar un cierto tiempo, porque si es una masa considerable de agua, la temperatura no se va a modificar instantáneamente. Ahora, si ese trabajo lo tiene que hacer 8 horas, ¿quién garantiza que durante las 8 horas va a estar atento? Por eso es la importancia del control automático antes del control manual. Así que bueno, ahí vienen las estrategias de control. Una estrategia que los filósofos del control no la consideran buena es la acción de control on-off, que nosotros ya la hemos estudiado a principio de año, a donde la acción de control es darle la mayor potencia o no darle nada. Supongamos, en el caso de abrir una válvula con entrada de vapor, sería abrir la válvula completamente, cosa que vaya a la mayor cantidad de vapor para calentar el agua, pero no toda la vida, sino un determinado tiempo, después apagarla y después volverla a prender, y después apagarla y después volverla a prender. O sea, no con un cambio continuo, sino un cambio todo o nada. Este tipo de control es relativamente sencillo de implementar, pero el gran problema que tiene es que exige mucho a los actuadores. Así que siempre es mejor visto el control continuo. Y eso se está viendo actualmente, específicamente en los aire acondicionados. Ustedes van a encontrar aire acondicionados que le llaman inverter, a donde tiene un control continuo de accionamiento del compresor. Los aire acondicionados tradicionales tienen un control on-off. Lo prenden un tiempo, cuando la temperatura llega al valor que tenga que ser, lo apagan, y después la temperatura, cuando vuelve a subir, lo vuelven a prender y lo vuelven a apagar después y lo vuelven a prender. Ese control es un control poco elegante. Encima hace consumir mucha más potencia de la que se debería. Exige mucho a los actuadores. Los inverter no apagan nunca el compresor, nada más que de acuerdo a cómo sean los requerimientos de potencia,
lo va a hacer que trabaje más o menos al compresor, pero nunca se va a detener. O sea que es un control continuo. Digamos que es lo que nosotros estamos estudiando. Control automático continuo. También lo hemos visto esto. Repito, por una cuestión de que existe, hay muchos controles que son del tipo on-off. La heladera, por ejemplo, tiene un termostato, a donde, según cómo se calibre ese termostato, la bocha empieza a trabajar a partir de determinadas temperaturas y apaga a partir de otro. El electroventilador del auto, son un montón de ejemplos a donde los controles son del tipo on-off, pero esos no son los mejores controles para hacer controles automáticos. Y después vienen las acciones de control proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo, y el que es completo, que es el PID. Nosotros vamos a ver ahora cuál es el principio básico del control proporcional. El control proporcional siempre está presente en un control automático. Siempre está presente. Bueno, aquí en estos apuntes, que ya lo voy a publicar, arrancan con el tratamiento del control on-off, que ya lo hemos visto, con banda muerta, no sé si recuerdan, el detector de ventana y qué sé yo. Comparador con histéresis. En definitiva, lo que nos está interesando a nosotros es el control proporcional, que tiene una característica. La acción de control UDT es proporcional al error EDT. Y esa proporcionalidad se la expresa con una constante que se llama K sub P, que es la constante de proporcionalidad del control proporcional. Llevado al dominio de la frecuencia compleja, Kp es UDS sobre EDS. Si ustedes hacen un estudio para estudiar el error, acá en estos apuntes, hace el estudio qué pasa con un controlador proporcional cuando se trata de un sistema de lazo abierto. En un sistema de lazo abierto, el GDS, que es la salida, es RDS por GDS, no tiene realimentación. Entonces, si la amplitud del escalón de entrada es A, RDS es A sobre S. O sea que la salida es GDS A por GDS sobre S. Entonces, para que vos sepas cuál es el valor final que va a tener la salida, se aplica el teorema de el valor final, Y sub SS, que significa del estado estacionario, va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por YDS. Al YDS ya lo tenemos, está acá. Entonces el límite cuando S tiende a 0 de S por YDS va a ser S por A por GDS sobre S. Ahí se cancela este S con este S y te queda que el valor en estado estacionario es A por G de 0, porque estamos viendo el límite cuando S tiende a 0. Entonces, si vos lo has excitado con un escalón de amplitud A, la salida va a ser A por G de 0. A por G de 0. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que el valor final, si vos lo excitas con un escalón, el valor final sea A. O sea que lo que estarías buscando es que G de 0 valga 1. Eso lo podés conseguir con calibración. El gran problema que tiene el lazo abierto es que con el paso del tiempo esa calibración puede necesitar otra calibración con el paso del tiempo, porque se van presentando desgaste en los elementos mecánicos, variaciones con la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, estos sistemas no tienen una buena precisión porque o ante una perturbación externa no hay forma que la salida esté controlada y que vaya al valor que vos has dicho al principio que tiene que ir. En cambio, en un sistema de lazo cerrado,
a donde la YDS es, recuerdan ustedes, la ganancia de camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo. Entonces, el error en estado, el valor final, el estado estable de YDS, va a ser este mismo límite. Si la RDS es un escalón, va a ser 1 sobre S, ahí se va a cancelar la S, esta S, con esta S, y vos vas a ver que el valor que va a tener esa salida va a ser K sub P por G de 0 dividido 1 más K sub P por G de 0, todo multiplicado por A. Si vos haces esta ganancia K sub P mucho mayor, es decir, K sub P muy grande, este 1 va a cobrar cada vez menos importancia. Entonces se va a cancelar K sub P por G de 0 dividido K sub P por G de 0 y el valor final va a ser A. O sea que si vos subís la ganancia del controlador, vas a llegar a que el error, que el valor final de la variable de salida va a tener el mismo valor que el escalón. Y eso está bueno porque ahí tenés un error igual a 0. Pero recuerden de que aquí estamos haciendo una suposición, que K sub P por G de 0 sea mucho mayor que 1. Si eso se consigue, el error en estado estacionario es 0. Porque YDS es igual a la amplitud del escalón que vos le has puesto. Pero en realidad, que vos tengas un error igual a 0 no es bueno. Porque si ustedes observan este diagrama de bloques, estamos diciendo de que la acción de control UDS es EDS por la ganancia K sub P. Pero si este vale 0, la acción de control va a valer 0 también. Entonces se pierde el control, porque ya no hay acción de control. O sea que si vos llegás al valor que querías llegar, se pierde la acción de control. Por eso es que este tipo de estrategia para hacer un control automático normalmente no es buena. Sola no es buena, digamos. ¿Se entiende lo que dije al último, chicos? Hola. Tendríamos un error tipo 1 ahí. ¿Por qué tipo 1? Que no analizábamos los tipos de errores cuando teníamos 0 que no era 1. No, Un lo tipo- un que vos error. decís de tipo son los sistemas. Claro, exactamente a eso me refiero. Se clasifican los sistemas de acuerdo a la cantidad de polos en el origen que tengan. En el caso del tipo 0, quiere decir que no tiene ningún polo en el origen. Tipo 1 tiene un polo en el origen. Eso es cuando hacíamos Claro, a el eso me estudio, refería. eso es cuando hacíamos el estudio del error. Y ahí veíamos que no todos los sistemas tienen el mismo comportamiento ante distintas entradas de referencia. Y ahí era importante definir el error. Y ahí veíamos que si el sistema es de tipo 0, nunca el error va a llegar a ser 0 ante entrada de escalón. Es decir, para que el error sea 0 ante entrada de escalón, tiene que tener un polo en el origen. Entonces tiene que ser de tipo 1. Ahí sí el error en estado estable es 0. Dice, un aumento de la ganancia del controlador permite reducir el error en estado estacionario. Sin embargo, para poder eliminar el error en estado estacionario, es necesario que la función de transferencia en lazo abierto contenga algún elemento integrador, un polo en S igual a 0, y el sistema sea estable. Y el controlador proporcional no añade al sistema ningún elemento integrador. Luego, el control proporcional no permite eliminar el error en estado estacionario.
Esta frase ustedes lo van a encontrar sentido cuando veamos el control, el- la acción de control integral. Ahí lo van a entender por la justificación de esto. Como, como conclusión final del elemento de la estrategia de control proporcional, es que no reduce el estado estacionario ante entrada a escalón. Siempre va a haber un error. Después también hay consideraciones respecto de la ganancia K sub P, porque estamos diciendo de que subiendo la ganancia, vos vas a disminuir el error en estado estacionario. Normalmente, para todos los cálculos, siempre es conveniente subir la ganancia estática del controlador, o sea, el K sub P. Te mejora la velocidad de respuesta, te reduce el error en estado estacionario, te reduce la influencia de perturbaciones internas, de perturbaciones externas. ¿A dónde está el gran problema de subir la K sub P? En que podés entrar en zonas inestables. Eso por un lado. Y por otro lado, se exigen mucho los actuadores. Pero eso ya es cuestión, las dos cosas que he dicho, ya es cuestión de analizarlo para casos particulares. Bueno, el hecho de subir la ganancia K sub P puede llevarte a que aparezca saturación en alguno de los elementos, que era lo que yo les decía. Una válvula no se puede abrir más de su máximo. Un motor no puede subir su velocidad de giro más del máximo que tenga. Entonces, cuando llega a la saturación, ahí se transforma en sistemas que son no lineales. Y por otro lado, puede llevar, ustedes han visto el lugar geométrico de las raíces, si vos subís mucho la ganancia, podés entrar, los polos de lazos cerrados se ubican en el semiplano derecho. En conclusión, si el sistema, debido a su naturaleza, requiere la eliminación de estos inconvenientes, resulta necesario combinar la acción de control proporcional con otras alternativas. La primera que en estos apuntes se menciona es el control PI, que es el mejor de los controles, ¿no? Ya van a ver al final, cuando nosotros estemos terminando todo el análisis de esta estrategia de control, van a ver que el control derivativo es bueno, pero también no es tan bueno. El que no tiene prácticamente nada como, como negativo, digamos, es el PI. Bueno, estos apuntes siguen con el control proporcional integral, pero antes de ver el control proporcional integral, se ve la acción de control integral solita, solita. Después se la combina con PI. Para hacer este análisis, se toma que el controlador va a tener un comportamiento tal que la acción de control sea igual a K sub I, ese I viene de integral, multiplicado por la integral del error. Recuerden que la señal de control, la acción de control, esta QDS, es la ganancia que tiene este bloque multiplicado por el error. Entonces, si acá se está poniendo una componente integral, quiere decir que vos tomás esta señal, la integrás y la multiplicás por una constante. Esa constante que ahí es la que te está indicando qué cantidad de control integral vos vas a poner. Mucha, poca, más o menos, no sé. Ese es KI. O sea, es la cantidad de control integral que vos vas a poner. Entonces aquí en esta parte de los apuntes, analiza qué pasa en general con la componente integral.
Más abajo está, ¿no? Pues está más arriba, a ver. Control proporcional, sí, ya hemos visto. Más abajo, profe, en la 3.1 creo que era. Bien. Ahí está. Entonces, la u de t es k sub i por la integral de 0 a t de e de t dt. Si vos llevas esto al dominio de la frecuencia compleja, la función de transferencia del controlador integral es k sub i sobre s. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de la integral es 1 sobre s. Entonces, si ahora vos considerás que el controlador vale k sub i sobre s, cuando veas el valor en estado estable de la salida, que es el límite cuando s tiende a 0 de s por y de s, calculás la función de transferencia de lazo cerrado, que sería esta, y si consideras que r de s es un escalón, a sobre s, vas a ver que se cancela ETS, que sería este S, con el A sobre S, que es de R de S. Eso se cancela. Si vos haces este cálculo, vas a llegar que el valor en estado estable de la salida va a ser igual a A. O sea que vos metés un escalón y a la salida tenés el valor del escalón. Es lo que estamos buscando. O sea que... Profe, para aportar un poquito, lo que pasa es que independientemente del valor de KI como constante, cuando S tiende a cero, lo de arriba, lo de abajo se hace tan grande, que es, digamos, o sea, un valor inmenso, que el 1 es casi despreciable y por eso tendría siendo A. No, pero lo mismo. Si vos haces los cálculos, se van a cancelar. No se cancela por aproximación. No, es que en el límite... Eso, por eso, en el límite, exactamente en el límite, esos dos valores son inmensos. Me parece que no es así. Si vos resolves esto, te va a quedar, o sea, te va a quedar 1 en el límite. A ver, fíjate, saca factor común. Tiene que sacar S para el otro lado, sí. Te va a quedar S más K sub I, y ese factor común se cancela con este. ¿Así es? Sí, señor. Ahora, si S en el límite, S va a valer 0. O sea que te va a quedar K sub I sobre K sub I. G de S se cancela con este y te queda A. O sea, no es una aproximación. No dije una aproximación, sino que le doy la vista física del valor, no un valor matemático. Claro, está bien. Pero matemáticamente coincide también, ¿no? Claro. No, matemáticamente es lo acertado, lo mío es una visión física, digamos. Está bien. Más que nada para decirle que independientemente del valor de KI, siempre, no importa cuánto valga la parte proporcional, por decir entre comillas, de la constante dentro de la integración, independientemente de ese valor, igual vas a tener A. Eso queremos decir. Sí, señor. Lo único que interesa es el efecto. Exacto. El efecto del integrador. En realidad, si nos retrotraemos a los estudios de error que hemos hecho, vos poniendo un polo en el controlador, lo que estás haciendo es cambiándole el tipo al sistema. Porque estás poniendo un polo en el origen, entonces ya de ser tipo 0 lo estás pasando a tipo 1. Y eso es lo que conseguís vos con el integrador, que el error en estado estacionario valga 0. Pero no para cualquier entrada, es para la entrada escalón, que es la mejor de las señales de prueba. Así que bueno, acá hay unas consideraciones. Dice: la acción de control integral puede empeorar de un modo sustancial la estabilidad relativa del sistema, aumentando el sobreimpulso de la respuesta transitoria y pudiendo llegar a hacer que se vuelva inestable debido al desplazamiento de los polos del lazo cerrado hacia la derecha.
Por ello, puede resultar inconveniente que la acción integral se acompañe de otras acciones de control. Y lo que viene ya directamente es el control PI, a donde la acción de control va a ser igual a K sub P por E de T, que sería la componente proporcional, más K sub I por la integral de 0 a T de E de T de T, que sería la componente integral. Si vos sacas factor común Kp, te va a quedar E de T más K sub I sobre Kp por la integral. Y acá te va a quedar K sub P por E de T más 1 sobre Ti por la integral de 0 a T E de T. ¿Qué es este Ti? Es un tiempo integral que resulta de igualar porque si vos observas esta forma, con esta forma, K sub I sobre Kp es igual a 1 sobre Ti. El tiempo integral es un tiempo que relaciona las dos constantes. ¿Y qué son las constantes estas? Son la cantidad de control proporcional y la cantidad de control integral que vos le pones a esa estrategia de control. Era como el ejemplo del guiso, que qué cantidad de sal le vas a poner, qué cantidad de pimienta le vas a poner. K sub P, supongamos, sería la cantidad de sal, K sub I la cantidad de pimienta. Bueno, entonces, para que el control sea efectivo, ¿qué cantidad de control proporcional le vas a poner? K sub P. ¿Qué cantidad de control integral le vas a poner? K sub I. Y de ahí resulta un tiempo que se llama tiempo integral, 1 sobre Ti, y ustedes lo van a encontrar en muchos controladores industriales, digitales, que hay que configurar, a donde vos entras en un menú y te pide qué tiempo integral quiere poner. Entonces, si se le pone un tiempo integral igual a infinito, significa que no se le pone ninguna componente integral, porque 1 sobre infinito es 0. ¿Me explicó? Entonces normalmente este tiempo se lo da en minutos para situaciones industriales específicas. Normalmente se expresa en minutos y son valores típicos admisibles en un regulador industrial de 1 a 30 minutos. Sí, señor. Sí, señor. Si vos lo analizas en el dominio de la frecuencia compleja, UDS sobre EDS para un controlador PI, saca factor con un Kp y te queda 1 más K sub I sobre Kp por S. Si vos haces un desarrollo matemático, vas a llegar que la función de transferencia del controlador PI es Kp por S más 1 sobre Ti sobre S. Entonces quiere decir que el controlador PI mete un polo en el origen y un 0 en menos 1 sobre Ti. ¿Lo ven? La ubicación del 0 y la ubicación del polo. Conclusión: el controlador PI es un caso particular de un compensador de adelanto. ¿Se acuerdan que ahí cuando veíamos el lugar geométrico de las raíces, yo les decía de que existía la posibilidad de que vos le pongas un 0 y un polo real? Bueno, aquí estás poniendo un 0 específicamente en el origen, perdón, un polo en el origen y un 0 en menos 1 sobre Ti. Y es eso, estás metiéndole al lazo de control un polo y un 0.
en esa posición. Eso es lo que hace el control, la estrategia de control esta que se llama PI. Ya lo vamos a estudiar desde otros puntos de vista también y van a ver qué interesante que es. Ahora, ¿a dónde le vamos a poner este cero? Porque dice 1 sobre TI. ¿Y cuál es el mejor TI? Bueno, eso se llama sintonización del PI, de los controladores PI. Significa determinar qué cantidad de control proporcional le vas a poner y qué tiempo integral necesitas. Que en definitiva es elegir también la cantidad de componente integral que le vas a poner. Ese proceso se llama sintonía. Y eso lo vamos a ver la clase que viene, si Dios nos presta la vida. Bueno, chicos, vamos a descansar. Y si ganamos a la semifinal mañana. Sí, mañana hagan fuerza por nosotros, chicos, ¿no? Mañana jugamos la semifinal de oro